H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Pues aquí estamos una semana más, vuelta de Semana Santa y volvemos al lío, volvemos los martes a hablar de hidrógeno en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía, una nueva edición de H2 Intereconomía, es el 29º capítulo ya de esta temporada. Vamos a hablar hoy con Protio Power sobre el presente, el futuro, las pilas de combustible, lo que son pilas de combustible de hidrógeno, sus aplicaciones reales y el papel que está jugando y que va a jugar esta tecnología en esta transición energética. Nos lo va a contar enseguida nuestra invitada, que es Tamara Guerrero, la directora general de Protio Power. Y con nosotros una semana más, Ariema, nuestros compañeros de Ariema, con Rafael Luque, consejero delegado de Ariema. Muy buenos días, Rafa, ¿cómo estás? Yo muy bien, Rubén. Encantado. ¿Cómo ha ido la Semana Santa? La verdad es que buena, ha estado soleada, interesante y divertida. La familia siempre ayuda a relajarse. ¿Y el hidrógeno bien? El hidrógeno, pues ahí sigue, con muy buen futuro y un poquito de volatilidad en el presente. Hablando de futuro, en menos de un mes, 21 de mayo, curso Ariema, recuérdanos qué es lo que vais a hacer ese día. Curso intensivo, ¿para quién, cómo y por qué? Pues es singular. Dentro de los cursos que hacemos desde Ariema, este no es de tecnología, sino de inversiones, finanzas, negocios, para orientar a todas las personas o empresas que tengan interés en explorar esta buena oportunidad de inversión. Le puede valer, por ejemplo, a cualquier oyente que nos esté escuchando, que sea un inversor en bolsa, de los que nos llaman al consultorio y diga, nos van a contar cómo está el sector del hidrógeno para invertir en bolsa, por ejemplo. Por ejemplo, el programa completo está en la web, en la web de Ariema, ariema.com o en cursoh2.com, y el temario efectivamente va pues desde conocer cómo es una instalación de producción de hidrógeno verde y cuánto cuesta el kilo producido, pues a los distintos mercados, cómo influye la tarifa eléctrica, en fin, todo lo que tiene que ver con el negocio del hidrógeno. El que quiera, recuérdame la web, Rafa. www.cursoh2.com. 21 de mayo, presencial. 21 de mayo, presencial, para todo aquel que quiera, y ahí tiene en esa web que nos ha contado Rafa Luque, el CEO de Ariema, toda la información. Enseguida hablamos de la actualidad con Rafa Luque, hablamos con nuestra invitada, esa actualidad, noticias de la última semana, que nos cuenta ya Roberto Sol. Y que empezamos hablando de Bruselas, de la Comisión, que ha aprobado 400 millones de euros en ayudas para producir hidrógeno verde en España. Roberto, buenos días. Buenos días. La Comisión Europea da luz verde al plan de ayudas públicas de 400 millones de euros diseñado por España para apoyar la producción de hidrógeno verde mediante las subastas del Banco de Hidrógeno. Este mecanismo servirá para subvencionar con fondos propios del plan de recuperación aquellos proyectos con sello español que queden fuera del presupuesto comunitario fijado para la subasta que la Comisión lanzó en diciembre de 2024. El Gobierno destina 78 millones de euros al Valle de Hidrógeno Verde de Los Barrios, en Cádiz. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado la propuesta de resolución definitiva de ayuda para el proyecto Green H2 Los Barrios en Cádiz, que recibirá 78 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este proyecto, impulsado por la empresa energética EDP, aportará una potencia de electrólisis de 100 megavatios, lo que permitirá producir 12.000 toneladas de hidrógeno verde anuales, según ha indicado el Ministerio. Otro valle de hidrógeno, el de Aboño, recibe 78 millones del Miteco. La iniciativa, liderada por EDP, contempla la puesta en marcha de un electrolizador de 100 megavatios por capacidad que permitirá la producción de hasta 12.000 toneladas anuales de hidrógeno verde a partir de energía generada exclusivamente mediante fuentes renovables como la eólica, solar e hidráulica. Hablamos de empresas de Zic Energy Kuhn, que trabaja en un sistema de almacenamiento de energía basado en hidrógeno líquido obtenido de biomasa. El proyecto PICAT facilitará la transferencia directa de hidrógeno en estado líquido para su almacenamiento, transporte y distribución, evitando la necesidad de producir hidrógeno gaseoso y sus consiguientes costes operativos. PICAT adoptará una estrategia rentable que aprovechará la biomasa como fuente de hidrógeno y la energía solar como fuente renovable. Una empresa española, EFRAM, lanza su primer camión de hidrógeno. Basado en un Iveco S-Way, este modelo puede recorrer hasta 450 kilómetros con una sola carga de hidrógeno. La pila de combustible, desarrollada junto al especialista alemán ECO y con apoyo del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, genera 120 gigavatios de potencia y alcanza una eficiencia energética del 60%. Y Francia revisa a la baja sus objetivos de producción de hidrógeno bajo en carbono. En un comunicado, el Ejecutivo francés explicó que su meta ahora es que en el horizonte de 2030 Francia cuente con instalaciones de electrólisis que permiten producir hidrógeno con electricidad para
hasta 4,5 gigavatios y de 8 gigavatios para 2035, frente a los 6,5 y 10 gigavatios previstos anteriormente. El gobierno galo justifica esta decisión por el retraso previsible del mercado y del tiempo de desarrollo tecnológico todavía necesario. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. H2 Intereconomía con Ariema, con Rafa Luque, su consejero delegado. Enseguida saludamos a nuestra invitada. Antes, por repasar algún asunto, me quedo, si te parece, Rafa, con Francia. ¿Qué te dice esta noticia que nos acaba de contar Roberto? Esa revisión a la baja de objetivos de producción de hidrógeno y, entre otras cosas, por el retraso previsible del mercado. El tiempo sigue siendo un problema o un factor de incertidumbre, ¿no? Sí, pero igual que sucede con las inversiones en bolsa, conviene tener la vista puesta a largo plazo. Es decir, si miramos los datos, la letra pequeña, en realidad esa reducción de objetivos es ligera. O sea, estamos hablando que para el año 2035 antes tenían previsto 10 gigavatios y lo han rebajado a 8. Bueno, un 20% es simplemente que, y es una realidad, el mercado de producción de hidrógeno se ha atrasado un poquito. Y los políticos franceses, que habían sido optimistas, pues están ajustando en un 20% de la previsión. Sí quería también destacar, Rubén, otra letra pequeña de esa noticia, y es que en Francia se habla de hidrógeno, ojo, bajo en carbono, no hablan de hidrógeno verde. ¿Y eso qué diferencia tiene? Pues el matiz es que ahí están colando su hidrógeno nuclear, que es uno de los objetivos de Francia. Francia es una potencia mundial en energía nuclear, no solo tiene muchas centrales, sino que además son de tecnología propia, hechas por empresas francesas. Y ellos quieren que la normativa europea ampare que la revolución del hidrógeno sea también con hidrógeno nuclear. ¿Y eso cómo lo ve Bruselas? Pues ahí hay un pulso y aquí debemos confiar en nuestros políticos que deben luchar por lo que a España le interesa, que es el hidrógeno verde, el que se hace con renovables, que lo podemos hacer bueno, bonito y barato. Eso es de lo que vamos a hablar, eso es de lo que hablamos en este programa con Rafa Luque de Ariema, con nuestra invitada, que es Tamara Guerrero, que es directora general de Protopower. Tamara, bienvenida. Muy buenos días. Hola, buenos días, Rubén. Un placer saludarte. Y lo primero es que nos empieces presentando la compañía, si te parece. ¿Quiénes sois? ¿A qué os dedicáis? ¿Qué hacéis de lunes a viernes? No sé si fines de semana incluidos. Un poco todo. Bien, pues Protopower es una empresa que nace en 2021. Estamos establecidos en País Vasco. Y cuando nos establecimos, pues miramos un poco la cadena de valor del hidrógeno a nivel nacional. Y vimos que la parte de producción, la de transporte, la de almacenamiento de hidrógeno, pues estaban cubiertas y decidimos emplazarnos pues al final de esa cadena del hidrógeno, ¿no? En el uso del hidrógeno para producir energía eléctrica. Entonces eso es lo que hacemos en Protio, utilizar hidrógeno para producir energía eléctrica. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Cómo lo producís? Cuéntanos un poco de manera fácil, luego si usas algún tecnicismo, Rafa nos lo traduce. Pilas de combustible para dummies son sistemas en los que si metemos hidrógeno y el oxígeno del aire, se nos da la reacción de producir agua. Y entonces tenemos agua y energía eléctrica y un poco de calor. Es decir, no hay nada de CO2, tenemos energía eléctrica con el único residuo o producto de agua. Vale, eso es una pila de combustible. Para que el oyente, bueno, incluso que nos está viendo por YouTube, porque no tenemos ninguna aquí, podríamos haber traído algún... Bueno, otro día nos traemos alguna. Eso está hecho. ¿Cómo se puede imaginar un oyente una pila de combustible? ¿Qué es esto? A ver. Pues una pila de combustible... su tamaño va a depender de la potencia de la que estemos hablando y de dónde la queramos poner, ¿no? Depende de la aplicación que tenga. Pero para que nos hagamos una idea, podemos compararla pues al motor de un coche o a una batería grande. Vale, bien, más o menos nos lo imaginamos. Rafa, venga. Bueno, la verdad es que es un mercado divertido porque pila de combustible hay de todos los tamaños. De hecho, hubo un momento en el que se potenció mucho la aplicación en electrónica portátil y pila de combustible pequeñitas que caben dentro de un móvil, se iban a alimentar con alcohol. ¿Así? Sí, pero vino esa normativa que hace que los aviones no nos dejen llevar más de 100 mililitros de algunas cosas, y en particular de metanol nada, porque hay artistas que pueden hacer una bomba y estos teléfonos con pila de combustible se iban a hacer con metanol. Sí. Así que lo sacaron del mercado cuando había empresas como Motorola que lo tenían ya desarrollado. No obstante, Tamara, si me permites, como en este programa hemos tenido invitados del mundo de los motores a hidrógeno, en concreto de la empresa Deutz, exponiendo su ventaja frente a la opción de la pila, hablando sobre todo de coste y de vida útil. ¿Qué ventajas tienen las pilas de combustible respecto a otras soluciones para ir de una energía, de un combustible, a una energía eléctrica? A ver, pues principalmente vuelvo a destacar que lo que tienen las pilas de combustible es que, bueno, las que utilizamos con hidrógeno, porque las hay que funcionan con otros combustibles,
aquellas que utilizamos con hidrógeno no emiten nada que no sea vapor de agua. Y creo que ese es el punto clave en el camino de la descarbonización del que estamos hablando, ¿no? Después también, si por ejemplo comparamos una pila de combustible con una batería, que es una comparativa que se suele establecer a menudo, las baterías tienen una capacidad limitada. Es decir, tú cargas una batería y la puedes utilizar hasta que la descargas, ¿de acuerdo? En cambio, una pila de combustible no tiene una capacidad. La pila de combustible puede funcionar 24/7 siempre que la alimentes de hidrógeno. Es decir, su capacidad o limitación va a venir dada por esa alimentación de hidrógeno. Entonces, va a ser una fuente de energía continuada. Perdón por la pregunta, ¿cómo se le podría alimentar de hidrógeno para que eso siga funcionando ese 24/7 que nos decía? Pues depende, pues si tienes una tubería, por ejemplo, directamente que venga de una planta de producción de hidrógeno, pues vas a tener una tubería de gas que directamente te alimente, o si no, vas a tener también depósitos que estarán dimensionados para tu aplicación y que tendrán la capacidad determinada que necesites para poder operar. Esa segunda parte sería un coche, por ejemplo. Exactamente. El coche de hidrógeno lo puedes equiparar al de gasolina. Vas a tener un depósito que en lugar de llevar gasolina o diésel, llevará hidrógeno comprimido y ese hidrógeno se utilizará en la pila de combustible para producir energía y solamente emitir agua. Nos decías ahora que se suele comparar mucho, Tamara, lo que es una pila de combustible con una batería tradicional, pero batería eléctrica o no sé si es equiparable a un motor de combustión o no. Yo pregunto por aterrizar un poco conceptos también y porque la gente lo tenga claro. Sí, a ver, vamos a distinguir entre batería, motor y pila de combustible. Vale, o sea, son tres cosas distintas. Son cosas diferentes, exactamente. Una batería va a ser la batería de plomo ácido que conocemos o de litio-ion, ¿de acuerdo? Que esa es la que va a tener una capacidad limitada y que si no la utilizas con el tiempo se va a descargar. Después, el motor de hidrógeno, la diferencia principal que va a tener con la pila de combustible es que en el motor sí que se da una combustión de hidrógeno. Y también no son tantos los motores que puramente operan solo con hidrógeno. La mayoría de ellos lo que hacen es tener una mezcla, o sea, quitar una parte de ese combustible fósil o tradicional e inyectarle hidrógeno para que así su resultado sea un poquito más sostenible, pero aún así suele tener emisiones. Y también, en Protio Power, ¿cuál es vuestro enfoque sobre las pilas de hidrógeno, sobre las pilas de combustible, sobre el hidrógeno? ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Cómo lo estáis llevando al día a día, ¿no? Al mundo real? Sí, pues mira, nosotros en Protio trabajamos en dos líneas de aplicación. Una línea estacionaria, que serían sistemas de pila de combustible más grandes, de mayores potencias, de decenas, centenares de kilovatios, para aplicaciones, pues por ejemplo, para dar energía a un hospital, a un puerto, a un edificio de oficinas. Y después tenemos otra línea de aplicaciones de movilidad. Yo siempre digo que movilidad no son solo coches y nosotros pues ponemos sistemas de pila de combustible en tractores, drones, carretillas, grúas y todo lo que necesite potencia para moverse. Además, trabajamos en un rango de potencia bastante amplio. Al trabajar en esas aplicaciones, pues nos movemos desde los 2-3 kilovatios hasta los 200 escalables. Bueno, yo quería preguntarte, Tamara, frente a esa tentación típica española del que inventen ellos, ¿qué os lleva a un puñado de emprendedores a montar una empresa para hacer en España pila de combustible, yendo por delante que tú has sido particularmente humilde? Tamara, siendo que lo es muy joven, pues lleva muchos años ya dedicada al hidrógeno y a la pila de combustible, desde los años del empuje fuerte de Abengoa en Sevilla, pasando por aplicaciones espaciales con estancias fuera de nuestro país. Cuéntanos. Sí, bueno, efectivamente soy joven, pero... O al menos lo parece, Sí. Ya Pues sí, yo empecé a trabajar en hidrógeno en el año 2011. Siempre lo digo, cuando todavía no estaba de moda, yo empecé a trabajar en hidrógeno. Sí. Yo soy de la cantera de Abengoa Hidrógeno, que muchos de los que a día de hoy trabajamos en este sector venimos de allí. Y allí yo lideraba técnicamente la línea de espacio. Entonces, trabajé mucho desarrollando sistemas regenerativos de pila de combustible para satélites. Claro. Es decir, las baterías que pesan mucho en el espacio, si las puedes sustituir por algo que pese menos, es ideal, ¿no? Entonces, trabajé bastante en eso. Y después en Protio, pues la verdad que cuando decidimos lanzarnos a montar Protio, nos posicionamos en el hueco de las pilas de combustible porque pensamos que en España aún quedaba mucho hueco ahí, ¿no? O sea, ahora hay muchísimas empresas y entidades que están enfocadas en la producción de hidrógeno, lo cual es completamente razonable viendo pues la capacidad de renovables que tenemos, que España es top, ¿no? para renovables y para poder producir hidrógeno, pero claro, veíamos que cuando tengamos tanto hidrógeno necesitaremos utilizarlo, ¿no? Y también cada día más necesitamos más energía para todo. Entonces pensamos que era un buen momento para ocupar ese hueco, para producir energía eléctrica a través de ese uso de hidrógeno.
y decidimos apostar por ello y, como digo, diversificándonos en distintas aplicaciones y sobre todo también acompañando al cliente en la decisión, porque a día de hoy algo a lo que nos enfrentamos es que la gente quiere utilizar hidrógeno para tener energía eléctrica limpia, pero aún no sabe muy bien cómo. Entonces necesita un poco que tú le acompañes y le des consejos para buscar la solución a su problema. No me resisto a la pregunta. En el año 2011, ¿quién te mete, Tamara, el gusanillo del hidrógeno? Porque ahora puede ser más, se habla más. Hay no sé cuántos cursos como los que dais en Ariema había antes, cuánta formación, pero imagino que había mucho menos noticias sobre esto, mucho comentario sobre esto. Sí. Rafa, cuando empezó eran 2. Sí. A ver, si te soy absolutamente sincera, yo empecé en hidrógeno un poco por casualidad. Yo soy ingeniero químico, ingeniero de procesos, no de formación, y cuando terminé la carrera, pues tenía que hacer el proyecto fin de carrera y me surgió la oportunidad de hacer un proyecto de fin de carrera que era para espectroscopía de impedancia para baterías y pilas de combustible, que era un poco como medir la salud de baterías y de pilas de combustible. Entonces, cuando terminé el proyecto, para hacer prácticas, por entonces en la Universidad de Sevilla aún no había hidrógeno, o sea, no había laboratorio de hidrógeno, ¿no? Por entonces, pues mi director de proyecto conocía a gente de Abengoa Hidrógeno, que es una empresa que estaba en Sevilla, y les preguntó si yo podía ir allí pues, a hacer las pruebas de mi proyecto. Y entonces dijeron que sí. Y allí pues me hicieron una entrevista, me ofrecieron una beca y pues allí me quedé. Qué maravilla. Sí. Bueno, te quería preguntar, Tamara, has mencionado la palabra cliente y yo creo que muchos de los oyentes estarán pensando en vuestros proyectos de I+D, los desarrollos, pero ¿cómo lleváis esa parte de vender? No sé, ¿habéis ganado alguna licitación? ¿Estáis ya con producto y mercado? Sí, la verdad que Protio es una empresa absolutamente enfocada a negocio y a ventas. O sea, soy perfectamente consciente de que una empresa tecnológica no puede vivir de proyectos de I+D. Entonces, nosotros en 2023 sí que trabajamos un poco más en proyectos de I+D para curtirnos, ¿no? para desarrollarnos y coger un poco de empaque y de aprendizaje, pero desde el año pasado ya tenemos proyectos comerciales reales. O sea, por ejemplo, tenemos instalada una pila de combustible en las instalaciones de Petronor en Bilbao, que ese fue como el proyecto que hizo que Protio arrancase, ¿no? La instalamos en octubre del 23. Ahora estamos también trabajando en instalar un sistema de 100 kilovatios en el puerto de Mallorca, en el marco del proyecto Green Highland, que es un proyecto que busca fomentar un ecosistema de hidrógeno en la isla de Mallorca y cuya última parte es tener un sistema de pila de combustible que mediante hidrógeno dé energía eléctrica a uno de los muelles del puerto y también es un proyecto en el que estamos trabajando. Y después tenemos pues algún otro proyecto con puertos, también tenemos la operación y mantenimiento de otros tantos sistemas, estamos integrando otra para Canarias, o sea que la verdad que 2024 ha sido un año de arranque importante comercialmente hablando y en 2025 nos estamos estableciendo muy bien. Por esto que nos contabas ahora mismo, Tamara, y lo que nos contabas antes cuando nos decías un poco las aplicaciones, desde gran industria, desde motor grande a pila de combustible grande, a pila de combustible más pequeña, imagino que el abanico de clientes o de potenciales clientes para vosotros es amplio, ¿no? Y proyectos diversos, ¿no? Exactamente. O sea, no vais enfocados a una cosa muy, muy de nicho, ¿no? No, nuestros proyectos se parecen en lo que un huevo a una castaña, al final. O sea, nosotros en la parte... ¿Es muy diferente hacer uno de otro? Sí, sobre todo depende de la aplicación. O sea, tú piensas que no es lo mismo la pila de combustible que pones en un camión que la que pones en un armario eléctrico que está en una planta de un edificio sin nada más. O sea, ahí tienes la primera diferencia, ¿no? Después también te enfrentas, pues eso, depende de la potencia de la que estés hablando, de si estás partiendo desde cero en el diseño de un proyecto o si estás, como en el caso de movilidad, retrofiteando, se dice, ¿no? Algún vehículo que tenía pues un motor convencional y se lo estás quitando para poner una pila de combustible, ¿no? Entonces ahí ya el grado de libertad de tu diseño está un poquito acotado y tienes que adecuarte al hueco que te dejaba, a lo que había antes, ¿no? Entonces la verdad que son proyectos diferentes y nosotros lo que siempre solemos hacer es ofrecernos esa asesoría técnica para encontrar la solución óptima. Porque al final es lo que te decía, tú me dices, oye, yo tengo un problema que necesito tanta potencia. Y te digo, vale, pero tú necesitas toda esa potencia siempre, puntualmente, no sé, un día sí, un día no, 24/7, y la respuesta va a ser muy diferente en función de cómo me respondas. Una pregunta, Tamara. Entre las megatendencias que tienen mucho que ver con la inversión, en particular España, no le queda otra que invertir más en defensa. ¿Tú crees que aparte de comprar más armas, podría quizá España invertir en tecnología de hidrógeno? Porque al final
la combinación de electrolizadores, pila de combustible, esto sirve tanto para sistemas de energía en bases aéreas, que te dan más independencia de llevar gasoil desde, digamos, la base central, o aplicaciones como los drones, que tienen ventaja por ser sistemas difíciles de detectar por infrarrojos. ¿Crees que hay una oportunidad de negocio ahí? Acuérdate, Rafa, lo que nos dijeron desde Navantia, ¿no? Estuvieron aquí con nosotros, con ese submarino, que las ventajas que tenía es que era más indetectable porque podía aguantar más bajo el agua, y eso lo hacía indetectable para las tropas enemigas. Sí. Imagino que a través de una pila de combustible. Sí, ¿no? absolutamente. Conozco bien el proyecto, conozco a Moss, conozco Navantia, sí. Sí, en Abengoa Hidrógeno tuvimos algo que ver en ese proyecto hace muchos años. Sí, efectivamente, el sector defensa es uno de los claves aquí. Yo te diría que ahora mismo creo que puertos, aeropuertos y defensa tiene muchísimo interés. Defensa, ¿por qué? Pues, por ejemplo, decías drones. O sea, drones con más autonomía, con pila de combustible, por supuesto, pero después también son muy interesantes. De hecho, hemos presentado un proyecto para hacer un UGV, como un tanque, pero sin presencia humana, que vaya por pila de combustible en vez de por motor. Tengamos en cuenta que una pila de combustible hace menos ruido que un motor, y a la hora de misiones estratégicas en las que no quieras ser detectado o necesites ser más silencioso, son interesantes de establecer más también. Autonomía también, a lo mejor, que en algunos casos, como lo del submarino que nos contaban. Claro. Oye, vosotros que sabéis mucho ahora te pregunto por el futuro de Protio, pero sí, ¿cómo está la pila de combustible en España y qué futuro le veis por delante? Pues la pila de combustible en España aún va un paso por detrás de la producción de hidrógeno, claramente, pero creo que al final es el orden lógico de las cosas. O sea, una pila de combustible necesita hidrógeno para operar, entonces hasta que no tengamos todo ese hidrógeno, pues no tendremos un boom enorme. Dicho esto, ahora pues con los valles, por ejemplo, o eso, con todas las plantas de producción y la cantidad de hidrógeno renovable que se pretende tener en España, creo que ahí es una gran oportunidad, porque todo el que tenga cerca ese punto de producción va a poder reinventarse, ¿no?, hacia el uso de pilas de combustible como las que hacemos en Protio para tener energía eléctrica y abastecerse. Sí, un pequeño comentario técnico para explicar las cosas con más detalle. La pila de combustible a la que se dedica Protio no tiene, efectivamente, como apuntaba Tamara, partes móviles. O sea, es un sándwich de electrodos y membrana, y por eso es por lo que en aplicaciones, por ejemplo, militares, si se atenúan los ruidos, pues, de elementos que pueda haber auxiliares como ventiladores y tal, pues tiene mucha ventaja por bajar la detección. Y la segunda parte, la temperatura. Pueden funcionar un poquito más arriba solo de la temperatura ambiente. Y en Ucrania, por ejemplo, pues se derriban los cohetes, los drones, muchas veces por infrarrojo, y eso lo que detecta es una temperatura elevada, con lo cual aquí tienen aplicación importante. Pero son tecnologías de doble uso, es decir, si esto en España conseguimos tener buena tecnología propia, empresas con capacidad de hacerlo, esto se aplica pues a drones que vigilen fronteras, drones que vigilen parques naturales sin contaminar, que tiene también importancia. Sí. ¿Cómo veis en 3 años lleváis? 2021, casi 4, ¿no? Sí. Este sería el cuarto. ¿Cómo veis dentro de otros 4, de otros 5, de otros 10? Pues, ¿cómo os imagináis Protio? Pues yo creo que más grande, siguiendo haciendo cosas muy chulas, ofreciendo soluciones no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Ya estamos dando nuestros primeros pasos para tener proyectos fuera de España, que creo que también es importante. ¿Dónde se están acogiendo mejor o dónde veis más interés fuera de España? Pues ahora mismo la verdad es que como el hidrógeno no es una apuesta España, Europa, sino a nivel mundial, hay bastantes oportunidades. Pues, por ejemplo, te diría en India, acabamos de firmar un MOU con una empresa india para introducir allí nuestra tecnología. En países de Latinoamérica también hay bastante apoyo a las tecnologías del hidrógeno. Entonces creo que tenemos bastantes países en los que nos podemos establecer. Y a nivel nacional, pues espero que ya que hemos sido un poco pioneros, ¿no?, muy bien establecidos y copando un poco el mercado. Venga, la última. Nos queda 1 minutito y medio, Rafa, te la dejo. Bueno, pues yo aprovecho para echar una pregunta rápida a Tamara. ¿Cuándo? ¿Cómo ves el mercado? Porque el año 24 en España ha sido malo. ¿Cuándo crees que repuntamos y empieza a fructificar el apoyo y el empuje que tiene el sector? Pues mira, yo quiero pensar, como decías, que el fondo ya lo hemos tocado. Entonces ya lo que vamos es un poquito hacia arriba. Y ahora estamos en la curva esta típica de, oye, primero se llega al pico, ¿no?, que todo el mundo dice que va a hacer millones de cosas, todo el mundo va a tener mucho dinero, después toca fondo y después empiezas a crecer un poco hasta establecerte. Yo creo que ahora estamos en ese punto de
ir yendo hacia arriba hasta que lleguemos ya a establecernos y quedarnos linealmente, que yo creo que va a ser más pronto que tarde, pero tampoco corramos. Claro, creo claro. que las prisas no son buenas consejeras. Pero no nos pase como Francia, que somos muy optimistas y hay que, sí. Y hay que rebajarlo. Oye, enhorabuena por lo que hacéis en una compañía como Protio, Protio Power, tecnología española, tecnología limpia, con esas pilas de combustible, que os salga mucho negocio, dentro y fuera. Muchas gracias. Que es un éxito lo que hacéis. Así que Tamara Guerrero, la directora general de la compañía, un placer. Suelta a todo el equipo. ¿Cuánta gente sois? Pues somos 9. 9 personitas trabajando ahí tecnología española. Sí, todos ingenieros. Todos técnicos. Tengo una compañera que es física, pero todos técnicos. Sí. A seguir remando. Seguro que sí. Gracias, Tamara. Gracias a ti. Un placer. Rafa Luque, Ariema, curso el 21 de mayo. Bueno, lo antes, sí. Lo recordaremos. Pues quien quiera aprender a invertir, dije antes que era presencial, también se hace en online para quien no pueda venir a Madrid. Todas las opciones a abiertas. tus fans de Huelva, por ejemplo, que lo puedan hacer online. Rafa Luque, CEO de Ariema, un placer. Gracias una semana más por ayudarnos a entender el mundo del hidrógeno. A vosotros.